Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Pecera de Memorias. Aquí un día más. Yo soy Borja Zurrón y aquí tenemos al lado a David Escribano. ¿Cómo estás? Bueno, ya te estaba comentando que vivo al lado de un bebé, de un recién nacido que llora mucho. ¿Sí? Entonces he pasado una mala noche. ¿Mala noche? ¿No te ha dejado dormir? No, él no ha dormido tampoco, pero... No, claro. Y ni los padres, entiendo, ¿no? Bueno, el padre de vez en cuando se pone a roncar. O sea, tienes... Pero es verdad que... El verdad padre que... ronca y el niño llora. Sí, pero es verdad que no suele coincidir, claro. Claro. A ver, por lo que sea, no... suele pasar. O sea que es como intermitente, ¿no? ¿Qué toca ahora? ¿Ronquido o lloro? ¿O llanto? Es muy relajante. Bueno, espectacular. Yo tengo un problema en casa, tío. ¿Qué te pasa? Pues que debajo hay un kebab. Sí, está lo bueno, conozco. Ya he estado alguna vez. Está bueno. Pero ha cambiado al dependiente, al kebapero, ¿vale? Y ahora pone música india o pakistaní, no sé muy bien de dónde son, o Bangladesh, de por ahí, de esa zona del sur de Asia. Y estoy todo el día, así, todo el día. ¿Vale? ¿Te gusta? A tope. A ver, me gustaría no tenerlo, claro, porque lo ponen en el almacén y el almacén da con mi casa, da con mi suelo. Vale. Entonces, claro, es una música que se repite demasiado tiempo como para que sea agradable. Bueno, pues... Mala solución tiene. Sí. Voy a tener que hablar con ellos. Si quieres venir a hablar eso sí, también... el kebab muy bueno. Lo que pasa es que no quiero que me cojan manía porque soy cliente habitual. Bueno, tío. También igual, si lo puedo decir de buenas, al ser cliente habitual también igual tengo un poco más de poder de negociación. Eso te iba a decir, que yo creo que igual te hacen caso. Puede ser. ¿Cómo son las convivencias en los pisos, Mm. Decían los chicos del maíz que eres clase media. Bueno, esa gente dice muchas cosas, ¿eh? Clase media o clase baja, no sé. Eres clase baja si escuchas al vecino. Dice, si escuchas una palabra que no podemos decir para que no nos desmoneticen. Si escuchas procrear, copular al vecino. ¿Cuántas cosas decían eso? ¿Cómo son? A mí no me... No, a mí tampoco. La verdad que los chicos del Madrid... También decían cosmopolita, fulana, barata, no sé, chica fashion, no sé qué. Hicieron una canción, ¿tú te acuerdas de la canción del Porta? De la canción esta, que terrible, ¿no? Misógina por todos los lados. Pues estos pavos, que iban de todo lo contrario, hay que darles hicieron el beneficio. La misma canción, pero diciendo, la todo esto, pero encima soy de izquierda si leo y lo puedo decir, que es todavía peor. Pero hay que decir que cuando hicieron esas canciones eran jóvenes, muy jóvenes, que no tienes... Bueno, ni es la misma mentalidad la que había en la izquierda hace 15 años, pero aquella hora, Y 10 años más tarde hicieron... 20 y pocos. Y 10 años más tarde hicieron Paraísos Artificiales, que era una canción que acababa diciendo algo así como: veo tu cara en cada actriz de cine porno, verdad, sí. y sueño con enterrar a tu novio con una pala y cloroformo. Sí, entonces, sí, es verdad. tampoco... Eso está feo, Bueno, vamos a dejar menuda tunda se han llevado de repente estos. Vamos a dejar a los chicos del maíz en paz, que cualquier día salimos en una canción. Bueno, la verdad es que seguramente es muy fácil. No. Yo les he escuchado mucho, Yo también. He ido a conciertos y todo. También, y contigo. En festivales y tal. Sí, bueno, vale. ¿Qué vamos a ver hoy? Nos ha quedado una intro muy larga, me parece a mí. Bueno, hoy vamos a hablar sobre todo... Va a ser un programa muy especial porque... Bueno, vamos a contar una historia de Venezuela, ¿vale? De qué se está liando ahí entre Estados Unidos y Venezuela. Pero sobre todo vamos a analizar, vamos a reaccionar en directo. Y digo en directo porque yo no lo he leído a propósito para comentarlo aquí en la pecera. Y yo por encima, pero tampoco. El acuerdo que se ha llegado entre... Bueno, el acuerdo que ha planteado Estados Unidos, Donald Trump, para alcanzar la paz en Gaza. Un acuerdo que ha sido bien recibido por los países árabes, por el propio Israel, y veremos qué pasa con Hamas. Entonces, vamos a hablar de eso, lo vamos a analizar pormenorizado y vamos a reaccionar así a ver qué primera impresión nos da. Eso, ¿vale? Yo quería, justo ahora que lo dices, quería hacer un disclaimer, porque es verdad que la primera impresión no es lo que luego, una vez reflexionado y repensado, podamos... O sea, que luego daremos otras conclusiones, ¿no? Cuando lo podemos mañana... matizar, si oye, hay algo que no habíamos visto que luego que hemos reflexionado, pero esto es primera lectura en caliente o en frío, en caliente sería, ¿no? En caliente. En caliente. Pues primera lectura en caliente. Venga, vamos a ello y empezamos con el programa de hoy. Bueno, David, salía ayer Donald Trump. Ayer hablamos un poco del hipotético acuerdo que iba a plantear, porque se había filtrado una parte, pero ayer
ya se publicó directamente los 20 puntos y punto por punto vamos a ir leyendo cada uno y viendo qué nos esconde cada apartado. Vale. ¿No? Empieza por el primero. Pues mira, te leo. El primer punto es que Gaza, según dicen, será una zona desradicalizada y libre de terrorismo que no supondrá una amenaza para sus vecinos. Bueno. Lo que estamos diciendo aquí es que básicamente que Gaza tiene que... que Hamás tiene que desaparecer de Gaza, que Hamás tiene que disolverse como organización. No solo Hamás, ¿no? Porque si se asume que hay otras organizaciones terroristas, como lo hace Estados Unidos e Israel, en principio... pues tendrán que desaparecer más. Tendrán que desaparecer o al menos dejar las armas y abandonar la línea militar. Pero bueno, este punto es como etéreo, ¿no? No dice, bueno, tiene que desaparecer el terrorismo de Gaza, vale, pero ¿cómo se hace esto, no? Correcto. Pero bueno, yo creo que esto va enfocado básicamente de todo grupo armado en Gaza que no esté pues auspiciado, ¿no? Ahora veremos por quién. Deberá ser desarmado al menos. Y yo creo que esto va por Hamás, va por otros grupos como la Yihad Islámica o por quien sea. Pero básicamente esto sería la primera condición. Que Hamás tiene que abandonar las armas y dejar de ser un grupo terrorista. Segundo. Gaza será reconstruida en beneficio de su población, que ya ha sufrido más que suficiente. Vale, no... Ayer decíamos, ¿no? Que seguramente para la reconstrucción se utilicen los petrodólares llegados de Arabia Saudí, de aquí es donde sacan tajada esto, sí. Pero... lo que sí podemos... Bueno, tajada o les van a tener que poner dinero. No sé yo si sacarán mucha tajada de esto. Hombre, en algún punto imagino que sí, porque recordamos que estaban el ministro de Finanzas, incluso Donald Trump hace un tiempo, hablando de que podían pegar un pelotazo urbanístico en la Franja de Gaza. Esto parece que no se contempla ya en este acuerdo, pero entiendo que en algún punto pues alguien estará interesado por algo, ¿no? Alguien está para intereses y habrá mucha corrupción en el tema de la reconstrucción de Gaza, pero es verdad que alguien tiene que poner el dinero, a fondo perdido y seguramente sean las petromonarquías. Bueno, a los que le sobran. Yo creo que aparte de... Es verdad, pero luego también hay un interés político, ¿no? Que ahora... Bueno, entiendo que ahora hablaremos de ello, pero que es la parte de... hasta qué punto necesitan las petromonarquías congraciarse un poco con su pueblo apoyando a los suníes. ¿No? Pero esto puede tener incentivos políticos, claro. Incentivos sociales. Pero ¿tú crees que a la larga económicos no? Económicamente seguramente les va a tocar la reconstrucción pues va a ser exactamente. Veremos en qué condiciones son, veremos si luego el gobierno de Gaza va a tener que devolver algo de ese dinero o simplemente es una ayuda a fondo perdido y tal, pero bueno, económicamente parece que las petromonarquías están dispuestas a poner su parte. ¿Seguimos? Venga, seguimos. Tercer apartado. Si ambas partes aceptan esta propuesta, la guerra terminará inmediatamente. Las fuerzas israelíes se retirarán a la línea acordada para preparar la liberación de los rehenes. Y durante este tiempo se suspenderán todas las operaciones militares, incluidos los bombardeos aéreos y de artillería, y las líneas de combate permanecerán congeladas hasta que se cumplan las condiciones para la retirada completa por etapas. Sí, esto venía acompañado en muchos medios de comunicación con un mapa en el que se veían las distintas líneas a las que Israel se va a ir retirando, bueno, en cada etapa de la retirada, ¿no? Veremos, porque de momento está haciendo, ¿no? Israel un último push militar para partir de la condición más ventajosa posible, pero igualmente se tienen que crear las condiciones necesarias para que los rehenes sean liberados con garantías. A mí esto además me recuerda un poco a lo que ocurrió el año pasado con Líbano. No sé si tú te acuerdas que hubo un alto el fuego en un momento determinado donde además se estableció un mecanismo también en 3 fases donde Israel se iba progresivamente a ir retirando y en realidad quien incumplió primero el acuerdo fue Israel ahí, en eso, sí. Que luego es una estupidez ponerse a hablar de quién bombardeó o quién no, pero ¿qué ocurrió después? También pasó, ¿no? con Irán e Israel, cuando habían llegado a un acuerdo de alto el fuego, se siguieron bombardeando durante esa mañana, claro. Y luego es verdad que se llegó a la calma. Entonces... Bueno, obviamente para cualquier paz, hombre, pues es evidente que Israel no puede andar llevando a cabo el proceso de paz a la par que está bombardeando, que está llevando a cabo ofensivas, etcétera. Lo mismo por la parte de Hamás, ¿no? Entiendo que también parará sus operaciones contra la presencia israelí.
Venga, vamos con la cuarta. Venga, la cuarta. En un plazo de 72 horas desde que Israel acepte públicamente este acuerdo, todos los rehenes vivos y fallecidos serán devueltos. Bueno, un plazo bastante corto de tiempo. Un ultimátum para Hamás directamente. O esto, o aceptáis esto, o no hay acuerdo. O no hay acuerdo. Y si no hay acuerdo, ya sabes lo que les espera. Claro. Bueno, vamos con la siguiente. Una vez liberados todos los rehenes, Israel liberará a 250 presos condenados a cadena perpetua, además de 1.700 gazatíes que fueron detenidos después del 7 de octubre de 2023, incluidas todas las mujeres y niños detenidos en ese contexto. Por cada rehén israelí cuyos restos sean devueltos, Israel devolverá los restos de 15 habitantes de Gaza fallecidos. Bueno, esto es una parte que, si hay voluntad de paz, es relativamente fácil de cumplir, ¿no? Sí, final... es la parte más importante, es la parte de la reparación de daños. Y luego también, de cara a lo que es el gobierno de Netanyahu, internamente, se ve cómo esto, si al final lo acaba aceptando, va a contentar a la parte más, digamos, que se oponía más respecto al tema de la liberación de los rehenes, y va a cabrear a los más ultras de su gobierno, ¿no? Que no van a estar nada de acuerdo con no tener Gaza para ellos. Efectivamente. Bueno, siguiente. Una vez que todos los rehenes hayan sido devueltos, se concederá la amnistía a los miembros de Hamás que se comprometan a la coexistencia pacífica y al desmantelamiento de sus armas. A los miembros de Hamás que deseen abandonar Gaza se les proporcionará un paso seguro a los países de acogida. Esto es muy importante, porque está muy bien el que obligues, ¿no? Que le pongas la bota en el cuello a Hamás para que se tenga que desarmar, pero a todos los milicianos de Hamás tienes que darles una alternativa, bien sea dentro de Gaza o fuera de Gaza, pero es algo, mira, la amnistía, ¿no? Famosa de España de 1977, creo que fue, el hecho de, vale, sí, aquí hay mucha gente que ha hecho cosas horribles, pero si queremos empezar de cero, si queremos empezar un proceso de paz con todas las garantías, con todo el mundo que tenga una segunda oportunidad para reintegrarse en la sociedad, etcétera, tenemos que dar, pues bueno, una amnistía, un encaje legal que permita esto. A mí todo esto, ya te digo, me suena interesante, al igual que lo dices tú. Lo que pasa es que luego vas a tener al Mossad sabiendo que hay agentes de Hamás, que tampoco es una cosa que, bueno, me parece complicado. Me parece complicado que haya garantías en ciertos aspectos con esto. A ver, claro, una cosa es, quiero decir, esto está muy bien. Luego, ¿qué garantías ofrece cada persona? Hay muchas cosas. Sobre todo, además, cuando ya ni siquiera, o sea, cuando los grupos que se desarman ya dejan de formar parte de lo que ahora sería la resistencia de Hamás, y eso se pueden volver a organizar incluso en otros países. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en todo lo que ocurre en Venezuela, ¿sabes? Que al final, con las milicias colombianas, con los paramilitares colombianos. Bueno, ocurrió también con la banda terrorista vasca. Exactamente. en claro. España, ¿no? Pero es verdad que, claro, pasas de una situación en la que el problema son muchos a una situación en la que el problema son muchos menos. Sí, esta medida realmente, esta sexta medida, lo que está haciendo es confirmar lo que decíamos en la primera, ¿no? Que aquí se está diciendo que se entreguen y que se disuelvan y que entreguen las armas. Se les está dando una alternativa que yo creo que es la parte interesante de este punto. Hasta ahora, de los puntos que he visto, que más te han llamado la atención. El resto eran obvios, pero lo de plantear una amnistía para Hamás me parece un gesto bastante interesante. Y me parece que con eso demuestra que sí se está buscando una solución aceptable, ¿no? Aquí es Israel quien no sé yo si estará del todo de acuerdo, ¿no? Con de esto. Momento, Netanyahu ha dicho que se compromete punto por punto a todo esto. Así que, bueno. Vale, ¿seguimos? Venga, seguimos con la siguiente. Pues mira, la séptima. Tras la aceptación de este acuerdo, se enviará inmediatamente ayuda completa a la Franja de Gaza. Como mínimo, las cantidades de ayuda serán coherentes con lo incluido en el acuerdo del 19 de enero de 2025 relativo a la ayuda humanitaria, incluida la rehabilitación de infraestructuras, agua, electricidad, alcantarillado, rehabilitación de hospitales y panaderías y entrada del equipo necesario para retirar escombros y abrir carreteras. Bueno, como preparar un poco la Franja de Gaza para esa reconstrucción que vendrá en una etapa posterior y al menos aliviar la situación humanitaria, que recordemos que es, pues, incluso más grave que los propios bombardeos, ¿no? El hecho de que haya una crisis humanitaria tan terrible, que haya gente que realmente tenga problemas de inanición. Pues bueno, esto lo que se está buscando es, vale, en el minuto cero, a solución a cortísimo plazo, vamos a dejar meter toda la ayuda humanitaria que ahora no estamos dejando meter. Esto no debería de formar parte de ningún acuerdo. Esto es un derecho que debería... Y a mí que esté dentro de un acuerdo, de hecho, hasta me preocupa, ¿no? Porque no debería de cambiarse como una moneda, ¿no? Totalmente. Es algo que... ¿Seguimos? Que debería ser lógico y es un derecho y ya está. No debería estar en un acuerdo.
Venga, 8. vamos al siguiente. La entrada de distribución y ayuda en la Franja de Gaza se llevará a cabo sin interferencias de las dos partes a través de las Naciones Unidas y sus agencias y la Media Luna Roja, además de otras instituciones internacionales no asociadas de ninguna manera con ninguna de las partes. La apertura del paso fronterizo en Rafah en ambas direcciones estará sujeta al mismo mecanismo aplicado otra vez en virtud del acuerdo del 19 de enero de 2025. Bueno, pues también tiene mucho sentido el delegar tanto... A mí me parece que tiene mucho sentido el delegar tanto la seguridad como el reparto de ayuda humanitaria en instituciones supranacionales. Bueno, pues ni lo que está haciendo Israel, que comentábamos ayer, de confiar en milicias afines a Israel a cambio de que ellos puedan repartir la ayuda humanitaria, me parece que tiene muy poco sentido. Y tampoco veo lógico, ¿no?, que sea ni Hamás ni Israel los que repartan esta ayuda, porque eso les daría un poder completamente claro, aquí clave. Aquí está el tema, ¿no? Otra vez, que para mí, al igual que otras muchas propuestas de este acuerdo, me parece que le faltan garantías, también en este caso desde los dos lados, ¿no? Porque creo que dice, se llevará a cabo sin las interferencias de las dos partes. Bueno, alguien tiene que estar ahí, alguien tiene que ser la policía de estas partes. Y veremos a ver cómo se hace eso, porque no me parece nada fácil. Veremos si no es uno de los próximos puntos. E insistimos que no hemos leído esto. Exacto, claro, puede ser uno de los próximos puntos, efectivamente. Para compartir nuestras primeras impresiones. Veremos, ¿no? Si luego hablan algo de la seguridad. Seguramente hablen de esto, pero sea cual sea, me parece, imposible. Es decir, quien se encargue de esto, al final el poder que tiene Israel por un lado, y si jamás no se disuelve, no pasa nada, no hay acuerdo, ¿no? Pero me parece... Eso de... A ver, yo el problema que veo siempre aquí es, vale, se despliegan a los cascos azules, claro, o se despliega una fuerza internacional de un país islámico, lo que sea, me parece muy bien, pero ¿qué herramientas va a tener? Allí estaba en el Líbano, te iba a recordar también, el ¿qué mismo herramientas ejemplo va a tener esa fuerza supranacional para ejercer la fuerza en el caso de que la cosa se vaya de madre, eso ¿no? Es, ¿Cómo se va a empoderar a esa fuerza internacional? Claro, ¿qué es lo que van a poder hacer? ¿Cuál va a ser el poder efectivo real que va a tener esa fuerza? Porque se ha comprobado en muchos casos, de hecho uno de ellos que tiene que ver con el norte de Israel, que, bueno... Claro, la pregunta es, ¿van a poder detener civiles? ¿Van a poder responder al ejército israelí o a alguna milicia palestina en el caso de que quieran cargarse el acuerdo? La pregunta final es, ¿va a poder ser la ONU útil de alguna vez por todas en algo como esto? Pues, hombre. Bueno, vamos con la organización política de Gaza. Venga, pues aquí se habla de que Gaza se regirá por el gobierno transitorio temporal de un comité palestino tecnocrático y apolítico. Que bueno, esto de apolítico, ¿no?, me parece difícil. Responsable de la gestión diaria de los servicios públicos y los municipios para la población de Gaza. Este comité estará compuesto por palestinos cualificados y expertos internacionales, que tendrán que ser elegidos por alguien, por supuesto. Esto lo leo yo, lo digo yo, sí. no lo estoy leyendo. Bajo la supervisión y el control de un nuevo organismo internacional de la transición, que sería, o se llamaría la Junta de Paz. Esta estaría dirigida y presidida por el presidente Donald J. Trump, junto con otros miembros y jefes de Estado que se anunciarán próximamente. Entre ellos, el ex primer ministro Tony Blair, que nos acordamos mucho de él aquí en España, ¿verdad? Este organismo establecerá el marco y se encargará de la financiación de la reconstrucción de Gaza hasta que la autoridad palestina haya completado su programa de reformas, tal y como se describe en diversas propuestas. Entre ellas, el plan de paz del presidente Trump de 2020 y la propuesta saudí-francesa. Y con todo esto pueda recuperar de forma segura y eficaz el control de Gaza. Este organismo recurrirá a los mejores estándares internacionales para crear una gobernanza moderna y eficiente que sirva al pueblo de Gaza y favorezca la atracción de inversiones. ¿Suena bien? ¿Suena bien? Suena muy bien. A mí no me suena nada bien. Pero claro, aquí me suena al mandato... No, pero aquí realmente es... Claro, esto sí que ya es un absoluto ejercicio de fe por parte de los palestinos, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque realmente te está diciendo que el presidente de Estados Unidos y aliado de Israel, principal aliado de Israel... Que ha demostrado ser un actor muy confiable en los últimos años. Es el que va a ser el que elija, junto con otros países que no he especificado, el que elija el gobierno palestino, el gobierno de transición palestino. Es verdad que el gobierno de transición alguien lo tiene que poner. Claro. ¿Qué mejor que los Estados Unidos, aliados no sé si el presidente de Israel? De Estados Unidos es la persona adecuada para esto. Ahora bien, lo que es interesante es que al menos te está diciendo que van a poner un gobierno palestino. Claro, te podían poner un gobierno
de tecnócratas internacionales o te podían poner un gobierno de tecnócratas israelíes. Palestino nombrado por un presidente de Estados pero Unidos. bueno, que al menos va a estar compuesto por palestinos. Claro, para que no hagan feo, para que la gente no se te revuelva, porque es que si no ese acuerdo es inviable. Los palestinos de renombrado prestigio. Veremos si se puede garantizar su seguridad en la Franja de Gaza. Veremos muchas cosas. A mí me chirría un poco que esto lo elija Trump. A mí me parece complicado, ¿no? Me parece complicado. Creo que esto lo debería elegir un comité de Naciones Unidas. Estaría guay, ¿no? Me estoy imaginando a Putin escogiendo ahí en la reconstrucción o a Xi Jinping. Bueno, no, a Putin. Es que directamente es un poco eso, ¿no? O sea, como... Sí. Porque... Claro, veremos quiénes son el resto de países. Porque si dentro de, aparte de Trump, que entiendo que querrá meter mano ahí, el resto de países son Arabia Saudí, Emiratos, Egipto... Hombre, pues igual eso sí que tiene un poco más de sentido, ¿no? Entiendo que todo esto no se hará sin los países árabes. Bueno, vamos con el número 10. Venga, se creará un plan de desarrollo económico de Trump para reconstruir y dinamizar Gaza, convocando a un panel de expertos que han contribuido al nacimiento de algunas de las prósperas ciudades milagrosas modernas de Oriente Medio. Muchas propuestas de inversión bien pensadas e ideas de desarrollo interesantes han sido elaboradas por grupos, entiendo que esto se cita desde la propuesta, ¿no? Por grupos internacionales bien intencionados, y se tendrán en cuenta para sintetizar los marcos de seguridad y gobernanza con el fin de atraer y facilitar estas inversiones que crearán puestos de trabajo, oportunidades y esperanza para el futuro de Gaza. Vamos, que ya pueden rascarse el bolsillo Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, porque si no, a ver cómo hacen una superciudad moderna de Oriente Medio. Esto yo creo que es, de nuevo, una declaración de intenciones de las petromonarquías para crear en Gaza, si se cumplen las condiciones de seguridad adecuadas, un lugar más próspero y en el que pueda haber cierto desarrollo económico en el futuro. Tengo ganas de ver quién se plantea que tiene que pagarlo todo. No sé si serán únicamente las petromonarquías. Tengo curiosidad en plan de momento, lo que hemos leído hasta ahora parece que es solo las petromonarquías. Vale. Quiero también saber qué pretende hacer Egipto con su frontera. Si va a continuar el bloqueo a Gaza o si por el contrario se va a permitir, ¿no?, la libre circulación de personas, bienes, capitales, etcétera. Vimos que el paso de Rafah lo quieren abrir, pero veremos con qué restricciones. Es que eso es súper importante también. No puede estar la Franja de Gaza bloqueada constantemente. Por mar y aire. ¿Vale? Bueno, siguiente. Otra, venga. La 11. Se establecerá una zona económica especial con aranceles preferenciales y tasas de acceso que se negociarán con los países participantes. Vale. Esto no suena mal, porque las zonas económicas especiales muchas veces se han utilizado para desarrollar una zona concreta. Generalmente las zonas económicas especiales se llaman así porque son zonas en las que hay una legislación más favorable a las empresas y son zonas en las que no suele haber o suele haber muy poquitos impuestos. Gracias a eso, por ejemplo, China es como se empezó a desarrollar con la zona económica especial, por ejemplo, de Shenzhen, que pasó de ser un pueblo de pescadores de 40.000 personas a ser una ciudad de más de 10 millones de personas. Y bueno, esto puede salir bien. También lo ha hecho, por ejemplo, Reino Unido. Lo hizo lo de las zonas económicas especiales, Hong Kong, en fin. Sí. Hay buenos ejemplos de eso, pero siempre, ¿no?, te va a requerir pues cierta seguridad tanto física como jurídica, porque si no, nadie va a querer invertir en la Franja de Gaza. Venga, número 12. Número 12. Nadie será obligado a abandonar Gaza y quienes deseen marcharse serán libres de hacerlo y de regresar. Animaremos a la gente a quedarse y les ofreceremos la oportunidad de construir una Gaza mejor. Bueno, interesante, porque ya sabemos que una de las reivindicaciones de Israel hasta ahora era... Bueno, reivindicaciones no, uno de los objetivos era pues prácticamente vaciar la Franja de Gaza y que aquello se quedase libre de palestinos. Bueno, al menos pues se vuelve a cumplir con el derecho internacional. Otra vez poniendo en un acuerdo algo que no tendría que estar en un acuerdo porque vuelve a ser otra vez algo que pertenece al derecho internacional. Venga, vamos con la 13. Te la cuento yo. Venga. Hamas y otras facciones acuerdan no desempeñar ningún papel en el gobierno de Gaza, ni directa, ni indirectamente, ni de ninguna otra forma. Toda la infraestructura militar terrorista y ofensiva, incluidos los túneles y las instalaciones de producciones de armas, será destruida y no se reconstruirá. Se llevará a cabo un proceso de desmilitarización de Gaza bajo la supervisión de observadores independientes, que incluirá la inutilización permanente de las armas mediante un proceso acordado de desmantelamiento, con el apoyo de un programa de recompra y reintegración financiado internacionalmente
Todo ello verificado por observadores independientes. La nueva Gaza se comprometerá plenamente a construir una economía próspera y a coexistir pacíficamente con sus vecinos. Esto es lo que veremos, ¿no? Si Hamás acepta. Ahora mismo la pelota está en el tejado de Hamás. Lo que se le está diciendo es: no puedes seguir siendo una organización armada, ni siquiera puedes participar en el gobierno de Gaza. Te abro debate. Sí. Así. Ahora mismo, Dios no lo quiera, bueno, Dios no sé, no está bien dicho esto, pero yo no lo quiero, que seas un integrante de Hamás, pero ponte en el papel o en la piel de cualquier persona que tiene un poder ejecutivo grande en Hamás. Tienes este acuerdo sobre la mesa. Es verdad que es un acuerdo que tampoco, como te digo, ¿no? Las garantías no aparecen por ningún lado. Lo único que te están diciendo es que en 72 horas tienes que entregar tu baza negociadora, que son los rehenes que estos pavos han secuestrado, que estos terroristas han secuestrado. Y tú dices, ¿qué hago? ¿Me entrego? O sea, ¿te atreves de verdad a entregarte y a entregar las armas? Está claro que... Hombre, dada la situación ahora mismo de los batallones de Hamás, dada la situación precaria en la que se encuentran, que llevan 3 años viviendo como ratas y en las que han visto cómo gran parte de sus líderes han ido cayendo uno tras otro y cómo pues toda la gente a la que quieres y amas pues al final está muerta, destruida o pasándolo fatal, si te dan una pequeña ventana de oportunidad para poder redimirte, sabes que no vas a ir a la cárcel. Hay un componente cultural fuerte ahí también, Y todo esto viene no asegurado, pero sí auspiciado por mis principales aliados, aliados que es principales, Qatar. Bueno, que es Qatar. Pues hombre, creo que tengo más que ganar que perder. Es un paso muy complicado. O sea, yo no lo tengo claro, no te lo he preguntado como no. Otro. Yo digo, si fuera yo seguro que además... yo creo que hay gente que lo pensará mucho, ¿no? O sea, como, wow, ¿ahora qué hago? Es que la segunda opción es seguir siendo sistemáticamente destruido y seguir teniendo una vida de realmente vivir como ratas en un túnel. No sé yo si eso es lo que quieren los milicianos de Hamás. Los habrá muy extremistas que sí, pero yo creo que tiene sentido. O sea, de momento lo que estoy leyendo, habrá que ver las garantías. Que venga aprobado por los países árabes da mucha seguridad al acuerdo. Pero yo lo que estoy viendo es bastante razonable. Claro, porque al final los países árabes sí que tienen intereses alineados con que esto pueda salir bien para la población de Palestina. Es decir, evidentemente velan por sus propios intereses y por su política interna, pero sí que les viene bien, ¿no? Que es un poco por eso, por lo que dices que... Sí, yo creo que también es una manera de pacificar la región y de que es la única salida posible, ¿no? Al final es lo único que veo que puede ser realista y de momento me está pareciendo bastante razonable. Pues mira, justo la propuesta número 14 del acuerdo es que los socios regionales ofrecerán garantías para asegurar que Hamás y las facciones cumplan con sus obligaciones y que la nueva Gaza no represente una amenaza para sus vecinos ni para su pueblo. Bueno, pues mira, lo que estábamos hablando, ¿no? Ahí habrá que entrar en qué garantías, pero exactamente lo que estamos diciendo. ¿Sigo con la siguiente? Venga, va con la siguiente. Venga, la 15 es que Estados Unidos colaborará con socios árabes e internacionales para crear una fuerza internacional de estabilización, las ISF, que se desplegará inmediatamente en Gaza. Estarán entrenadas y prestarán apoyo a las fuerzas policiales palestinas seleccionadas en Gaza y consultará con Jordania y Egipto, que tienen una amplia experiencia en este campo. Esta fuerza será la solución de seguridad interna a largo plazo y la ISF colaborará con Israel y Egipto para ayudar a proteger las zonas fronterizas, junto con las fuerzas policiales palestinas recién entrenadas. Es decir, que será fundamental impedir la entrada de municiones en Gaza y facilitar el flujo rápido y seguro de mercancías para reconstruir y revitalizar la franja. Las partes acordarán un mecanismo para evitar conflictos. Pues mira, este es muy interesante porque te está diciendo dos cosas. La primera, que la seguridad policial va a ser pues una cosa tipo lo que era Afganistán, que la policía va a ser entrenada por países externos y se va a crear una policía palestina propia, cosa que es muy interesante. Sin embargo, en Gaza no va a haber una fuerza militar gazatí, sino que va a ser una fuerza militar árabe compuesta por fuerzas armadas de otros países. Recordemos que ayer dijimos que Indonesia parecía que se había ofrecido para garantizar
la seguridad militar en Gaza. Pues de nuevo, me parece una solución bastante creativa e interesante, porque entiendo que Israel no quiere tener un ejército gazatí desarrollándose en la franja de Gaza, pero oye, al final para los gazatíes sí que se sienten protegidos por fuerzas militares musulmanas, que lo de siempre, vamos, ¿van a estar atadas de pies y manos o no? Esa es la pregunta. ¿Van a poder defender Gaza de la incursión israelí? Por lo que parece, estas fuerzas militares árabes van a estar más enfocadas en hacer una labor antiterrorista o anticrimen, más que prevenir un ataque israelí en caso de que se dé, pero vamos. Yo aquí el problema que veo es que al final la soberanía del país no la tiene Palestina, la va a tener esta asociación, que además también está totalmente supervisada por Estados Unidos. Bueno, la soberanía no, en todo caso sí, la seguridad. Pero es que la seguridad, es que la soberanía depende de la... O sea, está completamente relacionado. Es decir, los intereses... Es decir, si nosotros en España tuviésemos un ejército velando por nuestra seguridad, que es de otro país, nuestra soberanía está comprometida, evidentemente. Sí, imagínate, no voy a poner el ejemplo de Marruecos, porque evidente no, pero imagínate tener, por ejemplo, un ejército... o el ejemplo de la disuasión nuclear europea, pero que al final nuestra soberanía está comprometida en el momento en el que tengamos cualquier tipo de conflicto con esos actores que se supone que nos tienen que proteger, pero que puede ocurrir. Igualmente va a tener mucha más soberanía el pueblo palestino, primero con el gobierno de transición y luego con el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, que la que tiene ahora. Ya, bueno, pero es que, claro... Que realmente ahora recordemos que Gaza es una dictadura de Hamás, o lo ha sido durante los últimos años. Entonces, bueno, pues claro, a ver, yo entiendo que por la parte de Israel es no quiero tener un ejército. No, claro, Israel por supuesto, no quiere tener un ejército gazatí. Que esto lo ha tenido que aprobar Israel. Pero es que Palestina tiene un ejército israelí al lado, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. O sea, yo no te estoy diciendo que tenga que ser Hamás, pero Palestina sí tiene un ejército israelí al lado. Sí. Entonces, creo que lo lógico y normal es que vamos, no sé qué le parecerá a Israel, seguramente muy mal, pero igual habría que hacer lo mismo con Israel. Lo lógico y normal sí. Ahora, que como sabemos que Israel no es realista que acepte eso, la solución de un ejército musulmán me parece bastante interesante. Entiendo tu pragmatismo, entiendo lo que me estás diciendo, pero a largo plazo creo que la solución no es sostenible. Pues de momento a largo plazo está el tema. A ver, la solución es sostenible. Un ejército internacional puede estar desplegado décadas, como pasa en muchos lugares. ¿Y qué tal les va a esos lugares? Pues hay de todo. Claro, hay países en los que las misiones de paz han salido bien y hay países en los que las misiones de paz no han salido tan bien. Pero vamos. Seguimos y nos abrimos un poco más a más debate todavía. Venga, cuéntame. Cuéntamela tú. Vale, Israel 16, vamos ya, Israel no ocupará ni anexionará Gaza. A medida que las ISF establezcan el control y la estabilidad, las fuerzas de defensa de Israel, las IDF, se retirarán basándose en normas, hitos y plazos vinculados a la desmilitarización que se acordará entre las IDF, Fuerzas Armadas Israelíes, y las ISF. Los garantes y Estados Unidos, con el objetivo de lograr una Gaza segura que ya no represente una amenaza para Israel, Egipto o sus ciudadanos. En la práctica, las IDF entregarán progresivamente el territorio de Gaza, que ocuparán las ISF de acuerdo con un acuerdo que alcanzarían con la autoridad de transición, hasta que se retiren completamente de Gaza, salvo por una presencia de perímetro de seguridad que permanecerá hasta que Gaza esté debidamente protegida de cualquier amenaza terrorista resurgente. Punto que le saco yo a esto. ¿Qué? Que además se lo has sacado tú también antes con el tema de Egipto. Israel no ocupará ni anexionará Gaza. También habrá que ver si no bloqueará, ¿no? Gaza. Es otro punto a tener en cuenta. Eso hay que verlo. Pero bueno, básicamente lo que nos está diciendo este punto es que habrá una retirada progresiva de las tropas israelíes a medida de que la nueva fuerza árabe musulmana vaya tomando posiciones. Bueno, bien, más de lo mismo en este caso. Vale, 17. En caso de que Hamás retrase o rechace la propuesta, lo anterior, incluida la ampliación de la operación de ayuda, se llevará a cabo en las zonas libres de terrorismo que las fuerzas de defensa de Israel hayan entregado a las fuerzas de seguridad interna. Esto me parece complicado porque si Hamás rechaza la propuesta y se atrinchera en ciertas zonas, como al final toda Gaza está conectada por túneles, realmente Gaza nunca va a estar libre
de Hamás ni de terrorismo. Completamente. Entonces va a ser muy complicado que si Hamás no acepta esta propuesta se vaya a poder implementar nada de lo hablado. Vamos, no creo que vayan a poder dejar zonas de Gaza libres completamente de la presencia de Hamás, cuando sabemos que todo el suelo gazatí es una inmensa red de túneles. 18. Bueno, 18. Se establecerá un proceso de diálogo interreligioso basado en los valores de la tolerancia y la coexistencia pacífica para intentar cambiar la mentalidad y el discurso de palestinos e israelíes, haciendo hincapié en los beneficios que puede reportar la paz. Bueno, a mí de todos los puntos, este creo que me ha parecido el más llamativo. Sí. Pero volvemos a... No dice nada, ¿no? A mí me ha parecido un poco más simbólico que otra cosa. Vamos a convivir pacíficamente las religiones y tal, pero bueno. O sea, si esto se pudiese hacer, a mí sería el punto con el que yo estaría más de acuerdo de todo, pero es que esto es matar moscas a cañonazos, ¿no? Sí, bueno, matar... Yo es que realmente no sé qué quieren decir, o sea, quieren hacer con esto. ¿Establecer un diálogo interreligioso? Bueno, pues esto a mí me suena a que se van a reunir... Va a ir el Papa, va a ir... ¿no? Sí, van a ir 4 representantes religiosos y van a hacer un statement conjunto de que todos tienen que cohabitar en paz. Pero bueno, de ahí a que la gente haga caso o que los gobiernos luego no hagan lo que tengan que hacer, pues hay un paso muy grande. Venga, vamos acabando. 19. A medida que avance la reconstrucción de Gaza y se lleve a cabo fielmente el programa de reformas de la Autoridad Palestina, podrían darse finalmente las condiciones para una vía creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino, lo que reconocemos como la aspiración del pueblo palestino. Bueno, nos está diciendo que si se cumplen si va todo como la seda, si los palestinos renuncian a las armas, si de repente todo es paz y estamos en el mundo de la piruleta, pues que la solución de los 2 estados se puede llegar a ejecutar. Una vez más, me sorprende mucho que Israel acepte esto, o más bien puede que Israel esté diciendo sí, ya, no os preocupéis. Yo es que creo que la única razón que me cambia a mí en la cabeza para entender que Israel ha aceptado esto es que Israel sabe que no lo va a cumplir. Es la única razón. No, puede decir, a ver, quiero decirte, Israel como ha hecho en muchos otros acuerdos. Israel ha estado conviviendo durante muchos años con una Gaza independiente gobernada por Hamás. Quiero decirte, yo creo que para Israel igual puede llegar a no ser un problema un Estado palestino, siempre y cuando ese Estado palestino no esté armado y siempre y cuando sepa que en el momento que yo quiero, en el momento que alguien me haga algo, yo pueda intervenir. Y luego esto también depende mucho de cómo esté compuesto el gobierno interno de Israel. También. Claro, no es lo mismo el gobierno ultraderechista, ultranacionalista que tenemos ahora. No es lo mismo Smotrich que Benny Gantz o alguno de estos, ¿sabes? Sí. Vale. 20. Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y los palestinos para acordar un horizonte político que permita una coexistencia pacífica y próspera. Bueno. ¿Sigue, no? No. Ah, vale. Este último, a ver, déjame verlo otra vez porque... Hay que repasarlo, venga. Sí, a ver, Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y los palestinos para acordar un horizonte político que permita una coexistencia pacífica y próspera. Bueno, nada, pues más humo, ¿no? En este caso. Más humo, completamente. Pero lo mismo que lo de las religiones. Vale, los 2 últimos 2 han sido un poco... Por llegar a 20. Pero el 20 sí que está diciendo algo que es muy relevante y que no me acuerdo con cuál se conecta también, pero es que quien va a mediar es un aliado de una de las partes y quien va a decir lo que por mucho que tengas a los países del Golfo, al final se decía, ¿no? No me acuerdo en qué punto era, pero que Estados Unidos será quien escoja o será quien supervise la decisión del nombramiento del gobierno tecnocrático palestino. Ajá. No sé, Rick. Sí, bueno, a ver, en general, ya te digo que el acuerdo me parece bastante bien hilado, bastante bien hilado, desde luego para Trump. De las pocas cosas que se pueden hacer. Quiero decirte, siendo realista, yéndonos al Realpolitik y con el objetivo de parar los bombardeos y parar el hambre en Gaza, me parece el acuerdo más justo que se puede llegar que pudiera aceptar Israel. Claro, si las garantías se cumplen. Si las garantías se cumplen. Yo todo lo que te he ido diciendo, a medida que hemos ido viendo los puntos, me parece un acuerdo que está hecho para incumplirse. Puede ser, pero si las garantías se cumplen, oye... Me parece que aquí es fundamental el protagonismo que se está dando a los países árabes en particular y al mundo musulmán en general. Es decir, se les está dando a los palestinos una salida
vamos a decir, digna para todo esto, que yo es más de lo que digna. podía esperar hace una semana de que podía Estoy de acuerdo que es más digna de lo que podíamos esperar. No creo que sea la más... O sea, quiero decir eso. O sea, mientras tienes un enemigo que tiene un ejército, que es el país que tienes al lado. No estoy hablando de jamás en ningún momento. Estoy hablando de que al final estás negando la soberanía y bloqueando la solución de que Palestina puede ser bueno, en este caso Gaza, Palestina, pueda ser un estado. Entiendo lo que dices. No estás bloqueando toda la soberanía, estás bloqueando una parte que es la relativa a la fuerza. Que es evidentemente muy importante mientras no lo estás haciendo con Israel. Es decir, es un acuerdo en ese sentido injusto. Bueno, pero es que no estamos en una relación de igual a igual a día de hoy. Y es lo que estás diciendo tú. Esto es la Realpolitik, es ser pragmático, pero ser pragmático no implica no reconocer que en un acuerdo puede ser injusto para una de las partes. Vuelvo a decir también que en este acuerdo hay 2 puntos que directamente son derechos humanos y que se están poniendo como moneda de cambio, lo cual me parece terrible también. Entonces, entiendo lo que tú me estás contando. Vamos a parar el genocidio a cambio de que aceptéis esto, es una locura. Pero... O sea, entiendo tu visión pragmática de todo este asunto, pero para que eso suceda, para que este acuerdo con todos los puntos se lleven a cabo, yo entiendo que tienen que pasar muchas cosas que hasta ahora los actores implicados no han demostrado ser fiables en esto. Es decir, ni Israel ha demostrado ser fiable con los acuerdos con Líbano y desde luego, vamos, o sea, lo de Donald Trump ya no quiero ni... Bueno, lo de que Israel no ha sido fiable con Líbano, y sí que me parece... Lo de que Israel no ha sido fiable con Líbano, es cierto que durante la primera semana... Se rompió el alto fuego por ambas partes. Se rompió el alto fuego, etcétera. Pero ahora mismo hay paz entre Líbano e Israel. ¿No? La situación es mucho mejor que hace un año. Sí, a ver, ha sido una victoria táctica tremenda y creo que es algo bastante distinto, pero bueno. Yo creo que, sobre todo, mi preocupación viene del hecho de, con este acuerdo, viene del hecho de que creo que las garantías son muy difíciles de respetar. Vale. Pero entiendo lo que me estás... O sea, yo lo veo... O sea, es mucho mejor que cualquier cosa que me esperaba hace una semana, como digo. No, desde luego. O sea, yo tampoco esperaba que se fuese a invitar a la mesa a las petromonarquías, tal y como estaba la situación. Y eso creo que ahí sí que estamos de acuerdo que es el punto más interesante de todo esto. Sí. Pero qué bonito también estar en desacuerdo y que la gente lo vea, porque pasa muy poco que 2 personas están en desacuerdo sin darse de hostias y sin... En cualquier caso, bueno, decir que Israel ha aceptado este acuerdo. En principio está la bola en el tejado de Hamás. Y Trump le ha lanzado una declaración muy contundente, ¿no? a Hamás, que ha dicho específicamente: si no aceptan el acuerdo, Israel tendrá todo mi respaldo para terminar el trabajo de destruir la amenaza de Hamás. Pero espero que espero que tengamos un acuerdo. Si no, Bibi, tendrás los medios para acabar con esto. Vamos, está diciendo a Hamás que esta es vuestra última oportunidad. Os hemos ofrecido una salida, bueno, relativamente digna. Aceptarla. Y a quien beneficia todo esto, si sale enormemente, sin ninguna duda, bueno, hay varios factores, pero es a la imagen de Trump, ¿no? Vamos. Sí. De hecho... Pero ya está. Esta ya no la conocemos, ¿eh? Va a registrar en la Rada una propuesta para nominar a Trump al Nobel de la Paz. No dan puntadas sin hilo en Ucrania, ¿eh? Tremendo. Bueno, de los ministros de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán, Turquía, ojo aquí, Turquía también, Qatar también y Egipto han dado la bienvenida al liderazgo de Trump para poner fin a la guerra de Gaza. Vamos, dicen que están de acuerdo. Respaldan su plan de ayuda, de no desplazar a la población palestina, de la retirada total de Israel y de una solución de 2 estados. O sea, esto que esté todo el mundo islámico, quitando Irán, que aquí sí que no se ha contado con Irán y el eje de resistencia, pero quitando esos, que el resto, incluido Turquía, Arabia Saudí, Qatar, rivales geopolíticos en sí mismos, bueno, pues es muy interesante porque ya te dice que algo hay de voluntad, ¿no? De que esto se lleve a cabo. Por cierto, también India ha mostrado su apoyo a esto y también lo ha mostrado Pedro Sánchez, por ejemplo. Es que yo creo que a todas estas partes, al final, que este conflicto acabe y eso, que sea además algo mediado por potencias suníes, les va a beneficiar, les va a venir muy bien. Entonces,
lo que tú dices, o sea, es algo absolutamente pragmático. Mira, a mí me recuerda un poco todo esto al tema del pueblo saharaui y de las decisiones que se toman, que muchas veces se toman decisiones, mira, o sea, ¿es un acuerdo injusto para Palestina? Pues creo que en muchos sentidos sí, pero hay países que están mirando por su propio beneficio y en el caso de, por ejemplo, España y las relaciones España-Argelia-Marruecos, ese tipo de cosas, pues oye, mira, al final no sé cómo lo ves. Bueno, yo insisto que me parece una salida digna y me parece que tiene sentido. Tiene sentido y que es lo menos malo que puede hacer. Pero entiendes cuando digo que no implica, sí. que no... O sea, no se relaciona que lo menos malo no pueda ser algo injusto, incluso también. Que no sé si estás de acuerdo con que lo es. Que si te pones en el ya mundo ideal, obviamente es injusto. ¿Por qué el pueblo saharaui, no, perdón? ¿Por qué el pueblo palestino no va a tener derecho a tener sus propias fuerzas armadas? Obviamente, en eso estamos de acuerdo. Claro. ¿Por qué se utiliza como moneda de cambio? O sea... Entonces, pero porque la situación y el contexto... Claro, pero no, o sea, no hay que ponerse o en el mundo irreal o en el mundo realista... Ya, pero Trump sabe que si propone que Palestina tenga sus propias fuerzas armadas, Israel no va a firmar y va a seguir con la destrucción. Sí, estoy de acuerdo, pero claro, pues ya está. Estamos más de acuerdo, pero lo que te digo es que al final no se puede pasar por encima de las injusticias y hay que comentarlas y hay que resaltarlas, porque creo que este tipo de cosas precisamente es lo que nos lleva muchas veces a ir minando. Tuviste una discusión muy interesante con Alba Leiva sobre este tema, y es lo que te digo, que al final todo esto va minando el derecho internacional y es precisamente lo que luego nos llevamos las manos a la cabeza cuando decimos, no, es que la ONU no sirve para nada. Pues la ONU no va a servir para nada si uno no le da el valor al derecho internacional, a la ONU y a las organizaciones supranacionales, ¿sabes? Estamos de acuerdo en que la situación va a seguir siendo favorable a Israel y que seguirá habiendo cierta injusticia con el pueblo palestino. Pero el acuerdo es ilusionante tanto a nivel económico como a nivel pacífico. Si se cumple. Dicho esto, si se cumple, obviamente. Si no, pues es que ¿para qué sirve el acuerdo? Y si lo acepta jamás, claro. Por cierto, Netanyahu, en un alarde de buena fe, le ha pedido perdón al primer ministro de Qatar. Le ha dicho: señor primer ministro, quiero que sepa que Israel lamenta la muerte de uno de sus ciudadanos durante nuestra operación. Quiero asegurarle que nuestro objetivo era Hamas, no Qatar. También quiero dejarle claro que Israel no tenía intención alguna de atentar contra la soberanía qatarí y no lo hará en el futuro. Así se lo he confirmado y garantizado al presidente Trump. Sé que su liderazgo tiene objeciones y quejas hacia Israel, al igual que Israel tiene hacia Qatar, desde el apoyo a los hermanos musulmanes hasta la manera en que somos retratados en Al Jazeera, pasando por el respaldo a sentimientos anti-israelíes en los campus universitarios. Acojo con beneplácito la propuesta del presidente de crear un grupo trilateral que aborde las quejas y reclamos mutuos entre Israel y Qatar. Y esto, lo que sin duda es una derrota aplastante para el proyecto que tenía Qatar, Hamas, y para la intención de derribar el acercamiento de Israel a las potencias suníes, ¿no? De hecho, parece que con les ha salido muy mal. De esto, quien queda un poco excluido de todo esto es Irán ahora mismo, ¿no? Por eso. Ahora mismo en ese triángulo de Oriente Medio entre los sunís, los chiitas e Israel, parece que ahora mismo quien sale claramente perdiendo es Irán. Lo teníamos claro hace ya tiempo, pero esto creo que deja clarísimo que la intención política que tenía el ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre no ha sido les ha venido en su contra completamente. Un error clamoroso. Por cierto, también quien pierde un poco, si pierde Irán, es Rusia, ¿no? Que ya con la caída de Siria, pues perdió su principal fuerte en Oriente Medio y ahora con esto, pues su influencia queda completamente debilitada en esta zona. Bueno, vámonos. Ya vamos a dejar ha quedado largo, el análisis. Yo creo que a la gente esto le puede gustar. Sí, pero vamos ahora a Venezuela, porque vamos a contar una noticia muy rapidita y ya con eso nos vamos al anzuelo. Venga. ¿Vale? ¿Qué nos puedes decir de allí? Pues mira, Estados Unidos está valorando lanzar ataques aéreos contra cárteles de la droga situados dentro del territorio venezolano. Y esto no sería un paso menor, porque significaría bombardear a grupos armados en un país soberano, algo que abriría un conflicto diplomático de primer orden. Y de momento la decisión final está en manos del presidente de Trump, pero Washington ya ha movido ficha al desplegar 10 F-35, ya sabéis, los aviones más avanzados y sigilosos de la Fuerza Aérea, en Puerto Rico.
Este despliegue no solo es un mensaje hacia los cárteles, sino también hacia Caracas. Y es que les está diciendo que podemos llegar a ti si queremos, ¿no? A Caracas, a Maduro. Para Trump, la narrativa del combate contra el narcotráfico conecta con su agenda interna, donde ha presentado a los cárteles como una amenaza directa a la seguridad nacional estadounidense. Sí, además, según informa The New York Times, hay una presión creciente dentro del propio entorno de Trump para que vaya más allá de la retórica y del paso decisivo para derrocar a Nicolás Maduro. Entre los más insistentes está Marco Rubio, ya sabéis, secretario de Estado, que es una de las voces más duras contra los regímenes de izquierda en América Latina. Luego también tenemos a John Ratcliffe, director de la CIA, que interpreta la situación como un problema de seguridad e inteligencia, y Stephen Miller, asesor clave de Trump en política interna, que ve en Maduro no solo a un dictador incómodo, sino al jefe de una red que supervisa las exportaciones de droga hacia Estados Unidos. Es decir, no se trata solo de un choque ideológico, sino de un discurso que mezcla crimen organizado, amenaza exterior y legitimidad política. El cóctel bastante explosivo. Por un lado, un aparato militar que ya se mueve en el Caribe, con capacidad de actuar de manera quirúrgica, y del otro un frente político ideológico que considera a Maduro un gobernante ilegítimo y al mismo tiempo un capo disfrazado de presidente. Si ambas piezas encajan, la presión de los halcones en Washington y la predisposición de Trump a mostrarse fuerte de cara a su electorado, pues bueno, podríamos estar ante el preludio de una nueva fase en la relación entre Estados Unidos y Venezuela, más cercana a la confrontación directa que a la diplomacia, David. Así está la cosa. Y nada, vámonos al anzuelo, porque... ¿Tenemos sección o no? Se nos va a quedar muy largo, ¿Anzuelo? yo creo. La vamos a hacer mañana la sección. Venga. Y hoy nos vamos al anzuelo, que tenemos bastantes preguntas que responder. Bueno, lo primero, David, dar la enhorabuena a Yo Soy Raswan, que es suscriptor a partir de ahora, ¿vale? Así que nada, Yo Soy Raswan, muchísimas gracias por hacerte del ejército memoriónico. Raswan. Está guay. Bueno, nos pregunta JG Iglesias. Dice, buenas. ¿No es un poco hipócrita? ¿No es un poco hipócrita que estén en contra de las minas de litio en Alemania, posiblemente los ecologistas, y se esté fomentando el uso del coche eléctrico? A mí siempre me pareció ilógico el tema de minas, aquí no, pero sí que lo necesito, aunque contamine el triple que aquí. Yo también estoy de acuerdo con este. A ver, no podemos en Europa decir, no, aquí no se contamina nada, pero sí, vamos a sacar todo tipo de minerales estratégicos de otros países y que contaminen allí. Yo creo que, hombre, pues hay que ser consecuentes con nuestras políticas y oye, si tenemos lío, luego también hay que ser soberanos estratégicamente, ¿no? Y no hay que tener dependencias de terceros países, porque luego en la República Democrática del Congo hay un problema, no llega el cobalto y nos echamos todos ahí a las manos a la cabeza. Completamente, estoy súper de acuerdo contigo. Bueno, pues vamos con la siguiente, ¿qué te parece? Venga, la leo yo. A ver si puedo. Torlan nos pregunta, para el anzuelo, un apunte de tercero de vexicología. Ojo, la ciencia que estudia las banderas, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Es vexilología, de todas formas. O vexicología igual es algo, no lo sé. Bueno, la bandera que más se parece a la española es la de la República de Thule, o una yala en Panamá. No sé si intencionadamente o por casualidad. Un abrazo. Bueno, pues a ver si nos acordamos de ponerlas, a ver si son parecidas y oye, buen apunte, ¿eh? En este caso. Diego Rodríguez nos dice, para el anzuelo, estos son dos preguntas para Borja. Cuando inviertes en materias primas, ¿qué estás haciendo en realidad? ¿Realmente estás comprando oro, por ejemplo, que está guardado en algún sitio y pasa a estar a tu nombre? ¿O estás prestándole dinero a una empresa para que lo compre? Y la segunda, ¿los mercados de futuros cómo funcionan? ¿Le prestas dinero a una empresa para que extraiga petróleo, por poner un ejemplo? Mucha pregunta. Prepárate una sección, si no. Sí, esto yo creo que podríamos preparar una sección. ¿Te acuerdas? Pero vamos a hacer un resumencito. Básicamente, tú tienes muchas maneras de invertir en materias primas, ¿no? Y depende del instrumento que utilices, estás haciendo una cosa u otra. Por ejemplo, tú puedes comprar oro. Compras un lingote y lo guardas. O puedes también comprar un ETF con oro que tiene réplica física. Es decir, tú le estás dando dinero a un fondo de inversión, que ese fondo de inversión es el que compra oro y lo custodia. O lo que puedes hacer es invertir en oro mediante un CFD, mediante un contrato por diferencia, que básicamente tú lo que estás haciendo es le compras
a tu broker un contrato, tú le dices, oye, yo voy a comprar oro a tanto dinero. Si sube, pues esto, o sea, quiero decirte, te estás como comprometiendo a comprar y vender el oro al precio de mercado de cada momento sin que exista ese oro físico. Es un acuerdo simplemente con el que tú llegas a tu broker. Es muy parecido esto a una casa de apuestas, ¿no? Vale. En este caso. ¿Qué más maneras hay? Un contrato de futuros. Un contrato de futuros básicamente es un contrato con el que tú te comprometes a comprar oro al valor que sea en el futuro. ¿Vale? Entonces, con un contrato de futuro sí que realmente te acaba llegando el oro a casa. De hecho, durante el COVID, ¿te acuerdas qué pasó? Que el petróleo cotizó en negativo. Es porque había muchos contratos de futuro que vencían y, claro, nadie quería ese petróleo porque nadie quería que le llegase de todo ese petróleo. Entonces la gente dijo, claro. Me lo quito de encima como sea. Venga, pues pago porque no tener que gestionar eso, ¿no? Claro. Ay, tengo una pregunta, creo que rápida, pero además relacionada. ¿Siempre son lingotes de oro lo que se compran cuando se compra el oro físico? O sea, sí, hay otras formas lingotes. O sea, va por onzas el oro. Vale. Y se compran X onzas que generalmente pueden también estar en monedas. Pero generalmente están en lingotes. Vale. Sí. Vale. Luego, otra manera de invertir en materias primas es invirtiendo en empresas mineras. Por ejemplo, si sé que el oro va a subir, claro, o creo que el oro va a subir, pues lo que hago es invertir en una minera de oro, que eso es como apalancarte en el oro. Vale. Muy interesante. Venga. Un día preparamos una sección específicamente de esto que me parece un tema muy interesante. Sergio Sayans dice, para el anzuelo, Borja, veo tus vídeos desde las frases célebres sobre los españoles. Bueno, eso fue hace ya 7 años o por ahí. Y me gusta mucho el trabajo de Memorias con David. Mi pregunta es, si en caso hipotético un servicio como Besto, por poner quiebra o resulta en estafa o casos de ilegalidades, ¿qué sucedería con las inversiones de usuarios? Vale, y dice David, falta una novedad científica en la sección. Bueno, vamos a hablar de qué pasa con los brokers cuando y por qué yo promociono unos y no otros, ¿vale? Porque a mí me llegan muchas propuestas de diferentes brokers y solo escojo las que yo creo que son buenas. ¿Por qué? Primero, el broker siempre tiene que estar regulado, ¿vale? Para que la CNMV, en este caso en España, lo supervise, o cualquier autoridad europea que nos certifique que eso no es un chiringuito, que es una empresa seria. Luego también, que ese broker o app de inversión o lo que sea esté garantizada por el Fondo de Garantía de Depósitos. De esa manera, por cada cuenta que tiene cada usuario, están garantizados 100.000 euros, por lo general. Vale, eso es como muy con los bancos, ¿no? Es como con los bancos, es lo mismo. Eso también es muy importante. Y luego, siempre comprar acciones y no CFDs. Lo que hablamos antes de los contratos por diferencia, vale, siempre mucho mejor las acciones. ¿Por qué? Porque si tú compras un CFD y el broker quiebra, yo que tenía el contrato con el broker, pues ya no tengo a quién pedirle el dinero. Sin embargo, yo si soy accionista de una empresa, yo esas acciones, aunque las haya comprado a través de mi broker, son mías. Vale. Y en el caso de que el broker quiebre, esas acciones se transferirán a otro broker. Pero esas acciones son mías, no se las puede quedar el broker porque es de mi propiedad. Yo soy el dueño de Coca-Cola o yo soy el dueño de Nvidia. Claro. No es mi broker, ¿no? Eso es solo cuando se compran CFDs, es cuando puedes tener problemas. Por tanto, siempre invertimos en acciones o en ETFs y siempre en brokers que estén regulados, como pueden ser Besto o Freedom24, en este caso, que son los que nos apadrinan, ¿no? Los canales. ¿Bien, David, esto? Sí, se ha entendido perfectamente. ¿Quieres ir con la siguiente? Venga. Nos pregunta Rafael Mamana. Hola, chicos, todavía no me puedo hacer miembro, pero cuando cobre con el nuevo trabajo seguro que sí. Hombre, mucho ánimo. De todas formas, pensaba... Que no hace falta tampoco, si estás pendiente de que cobres, hombre, no te preocupes. Gástalo en cerveza. Pues lo que quieras. Tampoco queremos fomentar aquí el consumo de sustancias espirituosas. Que bueno, que nos dice que de todas formas pensaba que lo era, que era miembro, porque hace ya mucho que lo es en Memorias de Pez. Bueno, joder. Con eso nos vale. Muchas gracias. No te preocupes. Y que no sabía que si había que ser lo de la pecera. Como había que serlo, que si era mandatorio, esto. Mi pregunta, para cambiar el tema un poco. ¿Saben algo del tratado Unión Europea-Mercosur de libre comercio? ¿Qué opinan del mismo y del bloqueo francés? Y nos dice que si puede ser bueno para la TAM o es, como dicen algunos sectores, volver a un modelo solo agroexportador. Hombre,
todo el tema viene aquí de la agricultura, ¿no? Y efectivamente, pues uno de los grandes beneficios que puede sacar Latinoamérica de esto es pues ser capaz de exportar materias primas o productos agrícolas de forma más barata, de forma que los productos latinoamericanos serán más competitivos en Europa, ¿no? Y viceversa. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues que Francia es una gran potencia agrícola en la Unión Europea y sobre todo los agricultores franceses tienen una fuerza tremenda porque están muy bien organizados y en cuanto ven que tienen problemas, ven que puede venir competencia del exterior, la montan, bloquean todo el país, bloquean las entradas de las grandes ciudades, montan unas manifestaciones del copón y entonces Francia siempre presiona mucho para proteger a sus agricultores. Y ese es el gran problema que se está encontrando la Unión Europea a la hora de cerrar ese acuerdo con Mercosur. ¿Vale? Venga, Miguel Bodas nos dice, para el anzuelo, una pregunta para Borja. ¿Podrías darnos algún consejo para invertir en ETFs? ¿Hay algo en lo que fijarnos especialmente? ¿Algún indicativo, alguna gráfica, algo? Y una cosa más que me interesa como asturiano, de adopción que soy. ¿Falas asturiano? Un saludo, chicos. Otro día hago una pregunta para David. Bueno, la parte del asturiano no, la verdad. O sea, todos en Asturias sabemos frases, sabemos palabras, expresiones y tal, pero hay muy poca gente que hable el asturiano en plan por el libro. Bable es, ¿no? Muy poquita. Bable, asturiano. Muy poquita gente, muy poquita gente. Yo en mi caso no me sé la gramática exactamente. Hombre, lo voy a entender todo porque aparte se parece muchísimo al español, al castellano. ¿Conozco a alguien que lo hable de nuestro entorno? Te diría que lo hable perfecto en plan de... es que se habla así. La Academia de la Lengua Asturiana dice que se habla así. Que yo sepa, no. Vale. Y luego, lo otro que me habías preguntado, lo de los ETFs, pues también da para una sección, la verdad. El hablar de que hay que fijarse para invertir en los ETFs, ¿no? Pero bueno, básicamente hay que fijarse en la composición del ETF, ¿no? Pues dónde están ubicadas las empresas a nivel geográfico, en qué sectores lo componen, cuál ha sido su desempeño histórico. ¿Tiene sentido que ese sector o ese país en el que estamos invirtiendo a través de un ETF o ese tipo de empresas vayan a tener un buen futuro? ¿Tiene sentido o no lo tiene? ¿Es un ETF diversificado por sectores? ¿Diversificado geográficamente o no? Todas esas preguntas hay que hacérselas y luego hacer ese análisis cualitativo, ¿no? De si va a tener sentido. Los ETFs no requieren tanto análisis como las empresas, porque no tienes que meterte en las cuentas de cada empresa, pero sí requiere cierto análisis cualitativo a la hora de, pues bueno, de ver si eso tiene sentido o no. Right. Un día hablaremos más de esto. Gabriel Lemus nos dice, para el anzuelo, saludos desde México. Borja y David, los sigo desde hace años en Memorias de Pez. Un dato curioso, por el gallo de David. En México, Lolita Ayala Transformer es un meme icónico. Lolita Ayala Transformer. Que tiene incluso versión animada de un gallo durante un telediario. La pregunta. Vale. De repente. Tenemos que buscar esto, ¿eh? Que es Lolita Ayala Transformer. Ay, que ponga Paula si se acuerda. Por favor. Una imagen de Lolita Ayala Transformer. ¿Se puede invertir en Besto sin ser de la Unión Europea? Un saludo a ambos y excelente programa. Creo que a día de hoy no, pero pronto lo van a abrir para Latinoamérica. Creo que está en el roadmap, me lo contaron porque yo les dije, oye, yo tengo mucha gente que es de Latinoamérica, que me ve, y hay que darles también una solución a esta gente, ¿no? Y me dijeron que sí, que lo quieren hacer en el futuro, no saben exactamente cuándo, pero que a no mucho tardar estará disponible para Latinoamérica. Y el día que lo haga, lo vamos a contar pero aquí, vamos. Aquí lo contamos, lo sabéis los primeros. Vais a comer una publi ese día. Bueno, pues hasta aquí llega el programa de hoy, David. Largo, intenso, diferente, sí, un poco. A ver qué nos dice la gente. Ya estamos poco a poco. Vamos a ver qué nos dice la gente. Si les mola este rollo que hemos debatido un poco más y que hemos estado comentando algo sin tanta preparación previa, o si por el contrario preferís el tema de tener muchas noticias diferentes, ¿no? Sí, sea como sea, sobre todo este tema del posible acuerdo entre Israel, Trump, Palestina. Trabajado y reflexionado. Os llevaremos a Memorias de Pez un vídeo. ¿Vale? Eso es. Así que nada, tenemos trabajo que hacer. Hasta mañana, chicos y chicas.